Definitivamente, si hablamos sobre los principios de la psicología en Austria, debemos hablar sobre Sigmund Freud. Él nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, un pueblo de Moravia Oriental, situado a 200 kilómetros de Viena. Él era el primogénito del tercer matrimonio de Jacob Freud, un comerciante judío, y de Amalie Natson, una joven que le hizo objeto de una predilección especial. El matrimonio tuvo varios hijos, de los que sobrevivieron 7, dentro de ellos Sigmund, 5 mujeres y un varón. Freisberg ofrecía pocas posibilidades para el negocio de lanas, por lo que la familia emigró a Leipzig cuando Sigmund tenía 3 años. Al año siguiente, en 1860, se establecieron en Viena, una ciudad brillante y superficial, la capital de un imperio que estaba a punto de desaparecer. La pertenencia al pueblo judío con el que se identificó le ofreció la distancia necesaria para erigirse en juez de las costumbres de la época, denominada por un puritanismo victoriano que practicaba la doble moral y se negaba a aceptar los instintos más bajos de la naturaleza humana. Sin embargo, Freud no logró liberarse de los prejuicios de la burguesía con la que se educó, y sus costumbres fueron las de un profesor dedicado a la práctica de la medicina. Aunque defendió la liberación sexual en sus escritos, en su vida privada fue un honorable padre de familia interesado en el bienestar de los suyos. Primero, Freud mantuvo una amistad con Joseph Breuer, un prestigioso médico que le proporcionó pacientes cuando él era un principiante. Sin embargo, la amistad terminó cuando éste se resistió a aceptar la teoría sexual de la neurosis. Entonces apareció Wilhelm Fliens, un otorrino, que este fue su confidente y amigo cercano durante la etapa de la gestación del psicoanálisis y le dio ideas sobre la sexualidad. Pero Freud rompió con él después de algunos incidentes. Lo mismo sucedió con Carl, Otto Rahn, Sándor Ferenczi, entre otros. Después de una larga vida de trabajo en Viena, Freud experimentó nuevamente el exilio en 1938, víctima de la persecución de los judíos por parte de Hitler. Freud falleció en Londres al poco tiempo de estallar la Segunda Guerra Mundial y luego de haber padecido cáncer en la mandíbula. Dentro de sus estudios de medicina, Freud aprendió las primeras letras en su hogar y en el otoño de 1865 inició los estudios del bachillerato. Estudiante destacado y aficionado a la lectura, fundó con uno de sus amigos una academia castellana para el estudio de la lengua de Cervantes con el propósito de leer el Quijote en su idioma original. Además, fue un gran admirador de Goethe, el que citó en varias ocasiones, cuyo conocimiento de la naturaleza humana le impresionó profundamente. En 1873 decidió estudiar medicina motivado por conocer la naturaleza humana. En la Universidad de Viena, Freud inició una prometedora carrera científica bajo la tutela de Karl Klaus y de Ernest Brücke, en cuyo instituto de fisiología trabajó durante 6 años. En marzo de 1881, Freud obtuvo el título de médico con calificación de sobresaliente. En octubre de 1882 inició el internado en el Hospital General de Viena con el objetivo de practicar la medicina. Freud se interesó por la psiquiatría durante los 5 meses que trabajó en el departamento de Theodor, un neuropatólogo organicista que era contrario a las explicaciones psicológicas de la enfermedad mental. Durante este periodo, Sigmund descubrió las propiedades curativas de la cocaína y publicó un escrito sobre esa droga en 1884. Este provocó muchas críticas por el olvido de sus graves contraindicaciones. Al parecer, Freud usó la cocaína con cierta frecuencia y la recomendó a pacientes y amigos para curar catarros y otras enfermedades psicosomáticas, así como para elevar estados de ánimo depresivos. En junio de 1885 obtuvo el título de docente privado de neuropatología por la Universidad de Viena y el gobierno le dio una beca para ampliar sus estudios en París. En octubre se trasladó a la capital de Francia, en donde empezó a interesarse por la histeria. Las demostraciones de Charcot le revelaron las operaciones del inconsciente
y lo apartaron de las doctrinas organicistas que se había aprendido. En el periodo entre 1895 y 1900 fue esencial para el psicoanálisis. Además de crear una nueva técnica psicoterapéutica, Freud estableció los fundamentos de su teoría sexual de la neurosis y publicó la interpretación de los sueños, esto entre 1900 y 1948. En el desarrollo del psicoanálisis fueron importantes las observaciones de sus pacientes. La mayoría eran mujeres judías de la alta burguesía y su autoanálisis, el cual le brindó claves importantes sobre el origen de los síntomas y la naturaleza de la enfermedad. El 25 de abril de 1886, Freud inauguró su consulta privada para el tratamiento de las enfermedades nerviosas. En la terapia utilizó los métodos hipnóticos aprendidos en París y una técnica inventada por Freud, el método catártico, por medio del cual se reconstruía la historia de los síntomas con ayuda de la hipnosis. Además, continuó con sus investigaciones neurológicas en un instituto de pediatría en Viena y publicó unos trabajos sobre la afasia y las parálisis cerebrales de los niños, esto en 1893 y 1897. El 14 de septiembre se casó con Martha Bernays, una joven proveniente de una familia de rabinos con la que había sostenido un largo noviazgo. La muerte de su padre sucedía el 23 de octubre de 1896. Fue un evento muy importante, ya que provocó cambios bruscos en el estado de ánimo de Freud, así como miedo a la muerte. Esto lo llevó a intensificar su análisis, el cual consistía en la interpretación de sus sueños. En octubre de 1897, Sigmund descubrió que el origen de los malestares se remontaba a la infancia, a los deseos incestuosos que había sentido hacia su madre. En 1898 aseguró que todas las neurosis se debían a la represión de la sexualidad infantil, dando con ello el origen del psicoanálisis. En su evolución podemos identificar tres fases. La primera, que es el estudio de la neurosis. Sigmund inició explicando los fenómenos observados en la clínica con una teoría similar a la de Charcot, basada en traumas externos, a la lucha entre fuerzas represoras y otras reprimidas. La obra representativa en esta fase son los estudios sobre la histeria, un libro escrito junto con Freud. La otra es la teoría de los instintos. Después de descubrir la represión, Sigmund Freud se concentró en los impulsos reprimidos en el inconsciente y a finales de 1899 publicó la interpretación de los sueños. Según Freud, los sueños se sometían a los mismos mecanismos que los síntomas neuróticos y eran la expresión de unos deseos inconscientes que emergían disfrazados al exterior para eludir la censura de la conciencia. Y la otra, que es la psicología del yo. En 1914, él instauró su psicología del yo con un breve ensayo titulado Introducción al Narcisismo, recordando el mito de Narciso, quien se enamoró de su imagen al verla reflejada en el agua. Postuló una libido narcisista o libido del yo, que tenía como objeto a la propia persona y era anterior a la libido objetal o amor a los demás. Freud completó la psicología del yo asignando a la tarea de movilizar los mecanismos de defensa frente a la angustia. Tras la ocupación en Austria en 1938, el ambiente se hizo difícil para un judío cuyas obras habían sido quemadas públicamente por los nazis en Berlín, debido a que exaltaban los instintos más bajos de la naturaleza humana. Ante esta situación, sus amigos lo convencieron de abandonar Viena y en junio de ese año se estableció en Londres. Ahí terminó su trabajo sobre Moisés y la religión monoteísta, en el que argumentó que Moisés era egipcio, despojando así al pueblo judío de uno de sus héroes más venerados. Freud falleció poco después de estallar la Segunda Guerra Mundial, víctima del cáncer de mandíbula, aficionado a fumar puros, y en febrero de 1923 descubrió un pequeño tumor en la encía superior del paladar y se operó sin conocimiento de sus familiares, quienes lo encontraron en condición lamentable cuando fueron a visitarlo a la clínica. Medio año después le quitaron el maxilar y encía derecho y le colocaron una prótesis que le causó muchas heridas.
A partir de esto dejó de hablar en público y delegó esta función a su hija menor, Ana, en 1895 y 1982, quien se convirtió en su colaboradora principal. Ana escribió El yo y los mecanismos de defensa y desarrolló una importante carrera en el ámbito del psicoanálisis infantil. Los testigos de los últimos días de Freud coinciden en señalar su serenidad frente a la muerte. A inicios de 1939, el cáncer le comió la mandíbula y la ingestión de alimentos fue una tortura. En agosto clausuró la consulta y a principios de septiembre, cuando ya nada podía hacerse, le recordó a su médico que le había prometido que para cuando llegara ese momento, una dosis de morfina superior a la normal fue suficiente para sumirle en un sueño pacífico, falleciendo a las 3 de la madrugada del 23 de septiembre de 1939.